Buscando la verdad y abogando porque el Ecuador recupere la paz y la seguridad. Queremos saludar a nuestro primer invitado, el doctor Pablo Punín, abogado penalista, experto en temas de trata de personas, pedofilia, abuso sexual infantil, para abordar esto que constituye realmente un escándalo mundial. ¿Cómo ha crecido la pedofilia, el abuso sexual infantil, que hoy se ve reflejado incluso con una película desgarradora como Sounds of Freedom, Sonido de Libertad? ¿Qué significa esto que estamos viviendo en el mundo, que se ha trastocado todos los valores y que se demuestra que esto está causando serios daños a la sociedad, al mundo, y con un movimiento económico realmente increíble? Doctor Punín, muy buen día. Muy buenos días, estimado Miguel, qué gusto estar aquí. Muy buenos días con todas y con todos los oyentes, una buena semana para todos. Bueno, en realidad creo que, como usted bien lo ha mencionado, estamos tocando un tema sumamente delicado que muchas veces pasa por tabú en las sociedades, ¿no? Y creo que por ahí va un poco el problema también de que no se lo ha analizado, no se lo ha estudiado como se debería hacer. Y en gran razón, justamente por ahí podemos indicar que va el desconocimiento, esta ignorancia de lo que en realidad pasa muchas veces sobre nuestras narices, como lo que usted ha mencionado, justamente el caso del Canoa, ¿no es cierto? Que de una u otra manera sirvió de inspiración para esta película que se ha mencionado, que ha salido recientemente, que ha tenido un tinte un poco polémico por el contenido. Y todo esto viene a estar enraizado y vinculado directamente a otro gran problema que hoy en día está sufriendo el país, que son las consecuencias directas del poder que hoy por hoy tiene el crimen organizado. Aquí nosotros sí tenemos que tener claro que lamentablemente la explotación sexual, la trata, el tráfico de personas se ha convertido prácticamente en un negocio global que cada año está afectando a millones de personas en el mundo, y aunque existen diferentes tipos de trata, nosotros sí que tenemos que tener claro que lo cierto es que suelen tener un fin sexual, y este afecta especialmente a mujeres, a niñas principalmente, y podemos decir también que se tratan de delitos que lesionan gravemente la dignidad y los derechos de las personas. ¿Por qué este aumento? ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos años? Yo creo que en estos casos no es muy difícil darse cuenta de qué es lo que está pasando. La literatura criminológica sobre todo nos indica que justamente cuando hablamos nosotros de delincuencia organizada, que es donde está enmarcada este tipo de conductas, por ejemplo, el tema de trata, que la explotación sexual de menores, la pornografía infantil, por ejemplo, que es algo relacionado con el tema de Canoa, son tipos de conductas de las cuales se sirve la delincuencia organizada justamente para perpetrar sus actividades, para seguir consiguiendo beneficios económicos y poder mantenerse con este flujo de poder que ellos tienen, ¿no? Entonces, yo creo que las condiciones no solamente locales a nivel país, sino también globales, me refiero al tema de la desigualdad, que a mi modo de verlo cada día es más grande, sobre todo en nuestro país es evidente, la pobreza. Y esto es algo sumamente importante, estos factores de aquí, estos dos, porque sobre todo estos influyen directamente en cómo la delincuencia organizada va creciendo, va captando lugares y así llega a tener un poder mucho más amplio. Yo creo que no podríamos decir nosotros que este es un problema que ha venido del día de la mañana, tampoco, no podríamos decir que es algo de hace 1, 2, 3 años. Me parece que siempre hemos tenido problemas muy graves. Lo que sí creo es que lamentablemente estos problemas han aumentado hasta lo que tenemos el día de hoy porque nunca se les ha dado el tratamiento técnico que amerita. La delincuencia organizada, como toda la delincuencia en sí, son problemas complejos y lamentablemente lo que hemos tenido aquí es una visión de que todo lo buscamos solventar muchas veces con la reforma legal penal, ¿no es cierto? Y creo que ya tantos años de ir por este camino, lamentablemente ya nos están llevando a un callejón sin salida como país. Estamos en una situación prácticamente de entre la espada y la pared, porque vemos una realidad violenta, una realidad que poco a poco cada vez estalla más, que yo digo, no es que no existía antes, sino que cada vez es más evidente y ha llegado a un punto en el cual ya se está desbordando. Efectivamente, este negocio como tal, del cual se sirven las bandas de delincuencia organizada, eh,
lamentablemente está surtiendo sus efectos en nuestro país, sobre nuestros niños, sobre nuestras niñas. Sobre todo si nosotros vamos a hacer un análisis un poco más profundo, podemos ver que hay una fuerte correlación entre las provincias donde hay mayores índices de desigualdad, de pobreza, justamente con la captación de estos menores, no solamente para fines sexuales, sino también para ser utilizados, por ejemplo, lo que ocurre hoy en día, ¿no es cierto?, con el tema de los sicariatos, la violencia. Vemos nosotros cómo cada vez son personas más jóvenes, niños, niñas, adolescentes, quienes cometen este tipo de delitos. Vemos que son personas que, muy aparte de todo, quizás no tengan nada que perder. Hay muchas teorías criminológicas que pueden explicar este fenómeno. Hablamos de aquí de la elección racional, la teoría de la anomia, ¿no es cierto? Cuestiones que generan cierta frustración en estos jóvenes que no tienen las oportunidades que merecen. Y lamentablemente aquí hay por decirlo así, un eje transversal que puede explicarnos el porqué de esto, y es el abandono estatal. Sin abandono estatal no se puede entender el aumento de la delincuencia organizada y por lo tanto tampoco el aumento de estos problemas que hoy en día nos están afectando, que es ahí donde nosotros deberíamos, ya más allá de cualquier tema ideológico, como ciudadanos responsables, exigir más a nuestros gobernantes. Y qué mejor hoy en día que estamos en esta época electoral, aprovechar para exigir, para tratar estos temas, para analizarlos con la seriedad que merecen y decirles: por aquí vamos, tenemos que hacer esto, ya hemos intentado muchas cosas mal todos estos años, y si seguimos por este camino vamos a terminar en un hueco del cual nosotros no vamos a poder salir. Doctor Pablo Punina, muy importante lo que usted ha dicho a propósito de este tema que se refleja en esta película desgarradora Sound of Freedom. Quisiera decirle, cuando usted señala que hoy se ha evidenciado más, efectivamente, quizás hoy se visibiliza más esta realidad que a lo mejor estuvo oculta, pero hoy es tan evidente como esta película que refleja una realidad. ¿Qué le ha conmovido más cuando se ve que cientos de niños entran en esta dinámica, como se evidenció en canoas en la provincia de Manabí? Bueno, la verdad es que yo hasta el momento no he tenido la oportunidad de ver la película, justamente estoy fuera del país por temas académicos, pero sí que he conocido el caso, he podido analizar un poco. Esto es algo que no es que salió del día de la mañana. Si nosotros nos podemos a investigar un poquito más, ya encontramos que justamente el año pasado fue cuando ya saltó todo esto a la luz. Y a mí lo que más me indigna, y ya fuera de cualquier tema profesional, sino ya como ser humano, es que me parece inconcebible cómo en nuestras narices, en narices de las autoridades, que son los encargados de darnos a nosotros un bienestar social, ¿no es cierto? Sobre todo, en especial a los niños, a las niñas, a los adolescentes, que son grupos que inclusive en estas condiciones de pobreza y desigualdad se encuentran en esta situación de vulnerabilidad. ¿Cómo es posible que en sus narices estén operando este tipo de redes a esta escala? O sea, no estamos hablando de 10, de 15, de 20 niños. Si nosotros nos ponemos a investigar más sobre los casos, vamos a ver que se habla de que hay más de 400 niños afectados. Entonces, ¿cómo podemos decir que esto es algo que no está operando? Y aquí es donde ya, como ciudadano, me indigna mucho más aún, porque no hablamos solamente de inobservar o de hacernos la vista gorda, como coloquialmente se dice, sino que ya es un factor también de corrupción, ¿no? De complicidad, porque sin esta complicidad de las autoridades, de quienes deberían cumplir este rol de protección, de cuidarnos, en especial a los niños y las niñas, lamentablemente facilitan este tipo de actividades. Y esto no lo vemos solamente aquí, vuelvo y recalco, sino en todo lo que nos está ocurriendo como país. La delincuencia organizada necesita de la corrupción, necesita infiltrarse en el Estado, en las altas esferas, en el servicio público, para poder funcionar, para poder garantizarse lo que mucho se mencionó también durante su intervención previa, estimado Miguel, la impunidad que hoy en día ellos tienen. Y es esta impunidad lo que a ellos les garantiza o les da la seguridad de que pueden hacer absolutamente lo que quieran, porque no van a tener ningún tipo de respuesta, y así, ¿qué mayor beneficio que saber que pueden hacer actividades ilícitas, conseguir grandes réditos y así poder continuar con sus actividades, ¿no? Eso es lo que me indigna como ciudadano. Me indigna saber que hay muchas familias que han sido destrozadas por esto. Los fines, lamentablemente, de la delincuencia organizada
se superponen a cualquier tema de dignidad humana, a los derechos mismos de las personas, y esto no puede ser. No puede ocurrir que estén jugando con la vida de nuestros niños, que no estén jugando con la vida de todas las personas del país, que hoy por hoy nadie se sienta seguro, y esto es algo que deberíamos reflexionar mucho más allá del tema político, sino ya también ciudadano, cultural, social. Creo que nos está invitando a reflexionar como sociedad qué es lo que ha ocurrido en estos años para que el tejido social que tenemos haya llegado a romperse tanto. Doctor Punina, daría la impresión de que se ha desbordado al control del Estado la debilidad institucional que existe para que crezca de esta manera y se evidencien hechos. Esta es una impotencia frente a la acción del Estado y también hablaremos más adelante también la responsabilidad de las familias para hacer los seguimientos, en este caso de los niños que caen en esta dinámica. A veces también impotencia porque simplemente el dinero, casi el secuestro por la fuerza para que hagan estas tareas y gente que tiene mucho dinero patrocinando por un lado y por otro abusando sexualmente a los menores. Así es. Así es, efectivamente, estimado Miguel. Aquí algo importante que nosotros tenemos que mencionar es que no existe un solo tipo de explotación sexual de menores. Aunque usualmente se puede creer que la prostitución es lo más común, existen diversos tipos de conductas que se encuentran contenidas dentro de lo que viene a ser la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, nosotros aquí también, algo que usted ha mencionado muy importante, encontramos el turismo sexual, que es algo que inclusive se ha llegado a palpar en el país. Se ofertan a empresarios, a gente que viene de viaje, de supuesto turismo, paquetes, por decirlo así, en los cuales están ofertados encuentros sexuales con niños, con menores de edad. Inclusive se ofertan drogas, cuestiones así. Así que vemos que es un negocio el cual tiene una multiplicidad, yo digo, de factores que lamentablemente surten los efectos aquí sobre nuestras personas, y no solamente sobre cualquier persona, sino sobre las personas más vulnerables de nuestra sociedad. También otro tipo de conducta que está contenida dentro de la explotación sexual viene a ser la pornografía infantil, que es algo que justamente es lo que ocurría dentro de este hotel de canoa, ¿no? Que se habían montado estos extranjeros, por el cual fueron condenados. Y esto nos llama también a reflexionar mucho a qué está pasando en nuestro entorno también cercano, porque algo importante que usted mencionó es aquí y que pasa muchísimo, cualquiera que lo pueda ver puede investigar en las noticias que siguen saliendo desde años atrás y también hoy en día, cómo las familias muchas veces son quienes ofertan estos servicios sobre sus propios hijos. Inclusive aquí la cercanía familiar es un factor muy, muy importante, y ahí es donde también nosotros como ciudadanos, justamente conversando acá el otro día, decíamos, prácticamente es difícil confiar, sobre todo cuando uno tiene hijos, es difícil confiar en todos, ¿no? O sea, nunca vas a saber qué puede ocurrir, y es ahí donde también ya como nosotros, como personas, tenemos esa responsabilidad también de cuidado. Yo me imagino y digo, ¿cómo es posible muchas veces que estas personas sean quienes en primer lugar ofertan a sus hijos, por ejemplo, para venderlos? Y saben plenamente que estas ventas van a terminar justamente en una explotación sexual, en daños psicológicos y físicos también para toda la vida de estos niños, de estas niñas, personas que quizás nunca más vuelvan a ver la vida de la forma en la que deberían verla. Esto llama muchísimo a la reflexión. Yo creo que lamentablemente todo vuelve a recaer, como lo había dicho, en el abandono estatal, porque muchas veces estas personas lo que han argumentado al explicar cuando son detenidas por qué estaban vendiendo a sus hijos, si ustedes lo investigan o lo buscan, dicen que no tienen las posibilidades de cuidar a sus hijos, que no tienen las posibilidades de darles la atención, de protegerlos, de darles educación, de darles alimentación, y por eso se ven en la necesidad de venderlos. Ahora, entonces, doctor Punina, permítame, a propósito de lo que usted señala, pero que hay una responsabilidad en lo que compete a los padres. No tienen recursos, y déjeme decir una crítica muy constructiva, pero hay que ser duros en esto. ¿Para qué tuvieron esos hijos? Si es que no tenían la conciencia de lo que se viene con la crianza de un hijo, de una hija. No es, y muchos, con todo el respeto y consideración, se llenan de hijos, y está bien, es su decisión, pero no solo es cuestión de concebir un hijo, sino de saber, de comprometerse, hoy más que nunca, porque no solo es el tema económico, que lo es importante, por cierto, sino también el tema de la crianza, de la guía, de los valores, que en parte, gran parte, también tiene la familia y los padres de familia.
Aquí, mi estimado Miguel, efectivamente el tema del entorno familiar es sumamente importante. De hecho, la familia viene a ser esta especie de primera línea de defensa de los menores y es justamente la familia quien tiene que recibir todos los instrumentos necesarios para protegerlos. Creo que algo que nosotros no podemos dejar de pasar por desapercibido es que lamentablemente en Ecuador nosotros no podemos decir que tengamos una educación sexual de alto nivel. Creo que más bien al contrario es paupérrima, y eso se refleja justamente en las cifras que nosotros tenemos en la realidad. Creo que algo también aquí importante que tenemos que tener en cuenta es la cantidad de violaciones que existen en el país. Creo que si bien pueden existir personas que de manera, digámoslo, inconsciente o no miden la magnitud de esos actos para traer este tipo de personas, yo sí creo que hay una gran parte también que se debe a la falta de educación sexual, por un lado, y por otro lado, también al tema de las violaciones. Recordamos que Ecuador tiene un problema también con esto de aquí, que muchas niñas, muchos adolescentes y sobre todo muchas mujeres en general son violentadas sexualmente en el país y muchas de ellas quedan embarazadas fruto de estas violaciones. ¿Y en qué situación se encuentran ellas aquí? Una vez que están embarazadas, tampoco pueden llegar, ¿no es cierto? Bueno, antes ocurría que no podían ni siquiera llegar a abortar de ninguna manera. Entonces, esto es algo que nos llama a preguntarnos qué hacen. O sea, se trata de mujeres, de niñas, en muchísimos casos de 12, 14 años, que se encuentran ya con un bebé en su vientre, personas que nunca han llegado a tener, por ejemplo, un tipo de educación. ¿Qué futuro podrían ofrecer si el Estado mismo también de cierta manera las ha abandonado? ¿En qué situación de elección ellas pueden estar? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y aquí es donde si nosotros como país tenemos esta realidad y no tenemos una realidad distinta, distinto fuera tener un país con altos niveles de educación sexual, que no hayan estas tasas tal vez de embarazos juveniles, que no hayan estas tasas de violación, ahí sin duda alguna quizás podríamos hablar un poco más de responsabilidad personal e individual, pero yo creo que si vemos que tenemos estas falencias a nivel social, a nivel estructural más que nada, sí que tenemos que hacer responsable mayoritariamente al Estado y más que nada las políticas con las cuales se ha tratado de confrontar este problema. ¿Por qué? Porque si los resultados, y esto es algo sumamente lógico, si los resultados año tras año nos van diciendo que el problema sigue profundizándose, eso lo que nos está diciendo es, hey, gobierno, hey, Estado, hey, políticos, ya no hagan estas políticas, corrijan, evalúen, reestructuren, apliquen, analicen, utilicen la estadística. Y esto es algo que a mí me parece principal en el país. ¿Por qué estamos como estamos hoy en día? Porque lamentablemente no nos hemos dado el tiempo ni la seriedad para analizar este problema como merece. Los datos que nosotros tenemos, la información estadística que se levanta ya me refiero a nivel oficial, es muy pobre, es muy desactualizada. Los análisis son escasos, escuetos, y eso no nos va a permitir nunca jamás a nosotros diseñar estrategias eficaces. Si no tenemos un análisis o un sustento, una base técnica, efectiva, sólida, imposible va a ser que nosotros podamos diseñar políticas que puedan ser eficaces ante este problema. Y aquí, con esto termino para esta parte, tampoco tenemos un sistema de evaluación eficiente. Se aplican las políticas, pero no se logra analizar los resultados. Entonces, si no hay un análisis de resultados, ¿cómo nosotros podemos corregir? ¿Cómo nosotros podemos saber qué está funcionando y qué no para poder cambiarlo sobre la marcha? Importante, doctor Punina, lo que nos ilustra. Esto es como hacer un presupuesto o tratar de resolver el problema agudo, profundo del Seguro Social sin balances actuariales. En este caso, el Estado no cuenta con estadísticas actualizadas, permanentes, doctor Punina, o no hay, sino casos aislados. Aquí yo considero que lamentablemente lo que hoy en día vemos en nuestra ciudad, por un lado lamentablemente, por un lado bueno, tratando de rescatar, es que a mi modo de verlo, como investigador lo digo, hay mucha escasez de datos oficiales y esto lamentablemente limita la investigación, y sin investigación nosotros no podemos dar ese sustento técnico que necesitan las soluciones que se quieren estructurar, por un lado. Por otro lado, que es lo que decía la parte que quizás se ha buscado un poco solventar o de cierta manera subsanar ante este problema, es que esta escasez de datos oficiales ha generado justamente que investigadores de la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sobre todo también internacionales, dedicadas a la protección de los derechos de las personas, hayan tomado este rol de levantar los datos, de realizar informes, de estructurar, de analizar y así poder dar herramientas que puedan servir de insumos para poder
plantear estrategias. ¿Cuál es el problema, estimado Miguel? Que pese a este esfuerzo que se ha hecho desde la sociedad civil, desde la sociedad internacional, lamentablemente muchas veces entra el factor político y en el factor político no se hace caso a lo técnico la mayoría del tiempo. Entonces, pese a que hay este esfuerzo en el cual nos están diciendo, hey, esto de aquí no ha funcionado, esto de aquí sí, esto es lo que se debe hacer, muchas veces el factor político obstaculiza hacer caso a lo que nos están recomendando. Y es ahí donde nosotros tenemos que hoy en día, en el punto en el que estamos tan frágil, tan delicado, que yo digo, hacer un llamado a nuestras autoridades, sobre todo a quienes están por ingresar en los próximos meses, a que dejen este factor político de lado y hoy en día sea lo técnico lo que prime. Y doctor Punina, uno ve tantos datos, por ejemplo, periódicamente la policía anuncia la captura por pornografía infantil, pero esto ya viene a ser casi pan de cada día. ¿Cómo cortar a estas grandes empresas que venden, que atrapan con la pornografía infantil? Aquí hay muchísimo que se puede hacer. Y aquí yo creo, volviendo un poco a lo que mencionaba al inicio de la delincuencia organizada, nosotros cuando hablamos de este fenómeno que se sirve de una multiplicidad de conductas para recibir los beneficios, sicariato, el tema de la explotación sexual de menores, la trata de personas, el tráfico de drogas, ¿no es cierto? Aquí algo principal, sin duda alguna, es la cooperación internacional. Creo yo que es evidente que lamentablemente nuestro país no tiene me refiero a los medios ni las herramientas eficaces para hacer un combate a este tipo de criminalidad. Creo que los medios que nosotros tenemos son obsoletos, me refiero a nivel tanto de persecución de estas conductas como a nivel ya de sanción. Creo que hay que capacitar, invertir recursos, recibir el apoyo de la comunidad internacional, porque hablamos de crímenes muchas veces transnacionales, ¿no es cierto? Si bien muchos de estos menores, por ejemplo, ¿qué es lo que pasaba nuevamente tomando el caso de Canoa, ¿no? La pornografía infantil no se queda solamente en el país. Recordemos que hablamos de medios digitales que puede llegar, esas imágenes de estos menores pueden llegar a cualquier parte del mundo. Es decir, sus efectos se producen en cualquier lugar. Sin duda alguna, esto nos hace un llamado a decirnos, tienen que colaborar, tienen que construir mecanismos de cooperación eficaces. Y también aquí, nuevamente, yo recalco en algo que sí tenemos que muchísimo como país, ya no lo digo por temas ideológicos nuevamente, sino netamente técnicos, nosotros sí que tenemos que poner un ojo muy atento a ver cómo logramos reducir estos índices de desigualdad que nosotros hoy en día tenemos. Si no logramos hacer esto como país, lamentablemente esto va a seguir profundizándose y vamos a llegar a un punto de no retorno en el cual ya nos vamos a tener que ver las caras y no vamos a poder hacer absolutamente nada más. Ahora, en lo que vemos en la práctica, doctor Punina, hay políticas represivas de persecución, pornografía infantil, pero no vemos una política sostenida y permanente, política de prevención, que esto debiera masificarse. No vemos desde el Estado. ¿Cómo debiera implementarse esto? Efectivamente, estimado Miguel, como yo lo decía, y esto no solamente ocurre aquí, también recalco en este tipo de delitos, a mí me gusta mucho aprovechar este tipo de espacios para llamar a la reflexión, y es que muchísimas veces, sobre todo como ciudadanos, nos gana este sentimiento, ¿no? De frustración, de ira, de impotencia ante ver lo que está pasando, ¿no? Y ahí es donde muchos políticos aprovechan para utilizar este discurso electoral un poco populista, digo yo, de mano dura contra la delincuencia a través del aumento de penas y la creación de nuevos tipos penales, ¿ya? ¿Y qué es lo que generan ellos? Permítame, doctor Punina, el populismo penal, eso se evidencia. Efectivamente, y aquí ¿cuál es la percepción que se genera? Que mágicamente el aumento de penas o la creación de tipos penales va a solucionar las cosas. ¿Cuál es la realidad? Que evidentemente no es así. Ellos nos venden esta solución que no termina siendo ninguna solución al final. Nosotros al final del día tenemos que apuntar a la prevención, como usted bien mencionó, y ahí no nos va a ayudar mucho el derecho penal, que al final de todo termina castigando. Sus efectos preventivos ya han sido comprobados que en esto no llegan a ser mayores. Es lo que nos evidencia también nuestra realidad, que no nos deja mentir y confirma la teoría, porque por ejemplo en el COIP justamente cuando entró en vigencia en el 2014 se crearon nuevos tipos, aumentaron varias penas, pero el fenómeno, por ejemplo el tema de la trata sigue creciendo, como es algo evidente. Hay un cúmulo de delitos que sancionan este tipo de conductas y lamentablemente el problema es cada vez peor. Ojo, yo no estoy diciendo que estas conductas no deban ser penalizadas o no tengan que criminalizarse.
Al contrario, es correcto hacerlo, sin duda alguna que tenemos que hacerlo y tiene que sancionarse. Lo que digo es que aquello no va a ser lo que acabe con el problema y eso es lo que nosotros tenemos que tenerlo claro. Es un problema sumamente complejo, así que reducirlo a una solución meramente simbólica nos va a seguir prácticamente, perdón la palabra, tonteando sobre algo que merece muchísima más seriedad. Aquí, nuevamente, lo que yo diría es necesitamos sentarnos en la mesa, necesitamos que alguien se encargue de unir a la academia, a la sociedad civil, a los gobernantes, a los políticos y dejar todo esto de lado para reducirlo netamente a discusiones técnicas, a diseñar, a estructurar con el apoyo, nuevamente recalco en sobre todo cuando hablamos de delincuencia organizada y de este tipo de conductas transnacionales, el apoyo de la comunidad internacional, porque sin eso nosotros no vamos a poder lograr absolutamente nada. Tenemos que crear canales de denuncia, canales de prevención. Creo que tenemos que crear también servicios especializados de atención y reparación integral para quienes ya han sido víctimas, elaborar guías de actuación, protocolos, ¿no es cierto?, también ante los casos de explotación sexual. Creo que hay que mejorar muchísimo también, como lo había dicho ya, los mecanismos de persecución y juzgamiento de estas conductas, y esto viene de la mano de muchísima voluntad política. Doctor Pablo Punín, quisiera preguntarle si aquí hay una debilidad institucional, no hay estadísticas al día, ¿cómo se puede enfrentar, quizás, cree usted, uno de los peores crímenes de humanidad, como es este? ¿Sin estadísticas, sin datos? Esa sería la pregunta. Si podríamos enfrentarla sin los datos que existen, ¿verdad? O con lo que hoy tenemos. Es decir, primero el Estado tiene que ajustar, doctor Punín, para contar con las estadísticas, porque caso contrario es palo de ciego, sin datos, y solo combatir los focos que asoman en la costa, un decomiso de la pornografía infantil, son acciones aisladas y no de un Estado, doctor Punín. Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo, mi estimado Miguel. Aquí, ¿cuál es el problema? Que es algo que yo recalco muchas veces en clases. Todas estas decisiones de cómo el Estado va a hacer frente a la delincuencia vienen a ser conocidas como estrategias de política criminal, es decir, están enmarcadas dentro de la política criminal de un país, ¿no es cierto? Política criminal viene a ser la forma en la cual el Estado va a responder ante el problema de la delincuencia en su país, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? Si tenemos un problema identificado aquí, ¿ya?, que viene a ser la delincuencia, que hoy por hoy, para mi modo de verlo, es el problema más grave que tiene el Ecuador, evidentemente nosotros necesitamos estudiar y conocer el problema para poder comprenderlo mejor y una vez comprendamos mejor el problema, comenzar a analizar qué estrategias nos podrían servir. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos este trabajo, si no analizamos, si no nos sentamos, si no hacemos el trabajo de campo también de ir a recolectar datos, de analizar estas personas, de ir a los lugares, al territorio donde está ocurriendo esto, a ver qué falencias tienen, de identificar todos los factores que están influyendo en el problema, nosotros nunca vamos a poder diseñar estrategias adecuadas. ¿Por qué? Porque estamos lanzando tiros al aire, estamos con una venda, digo yo, aquí intentando ver qué tipo de soluciones damos a un problema que no conocemos, que no nos hemos dado el tiempo de conocer a profundidad. Y aquí es donde yo también digo, hay profesionales de gran nivel, de gran valía en el país, que sin duda alguna podrían aportar muchísimo en este problema. Y es hoy el momento en el cual nosotros ya no podemos permitirnos seguir jugando. Necesitamos que estas personas que están capacitadas para hacer frente o para investigar, que se han dedicado justamente a formar una carrera estudiando este tipo de problemas, sean quienes colaboren para poder establecer soluciones que nos permitan superar este problema. ¿Cree usted, doctor Punín, que este es uno de los mayores problemas de entre los tantos que tenemos? Uno de los mayores problemas de trata de personas, de la pedofilia, del abuso sexual infantil en el Ecuador. Sin duda alguna, estimado Miguel. Yo creo que lamentablemente todo lo que a mí me viene a hacer, hoy por hoy para mí el principal problema del país es la delincuencia organizada, porque la delincuencia organizada lamentablemente está supliendo al Estado en lugares donde el Estado debería estar más que presente, y es eso justamente lo que le está dando tanto poder. Creo que efectivamente el poder que hoy por hoy ellos tienen es algo clarísimo y esto condiciona muchísimo nuestra vida social. Hoy por hoy como ciudadanos, y les pregunto yo, ¿quién se siente seguro? Absolutamente nadie.
Perdóneme, pero si ni un candidato presidencial puede estar seguro, si nuestras autoridades, alcaldes, funcionarios, servidores no pueden hacer su trabajo, ¿cómo es que el ciudadano de a pie lo puede hacer? Si nosotros no tenemos esta seguridad, no tenemos absolutamente nada. Recordemos que nosotros no podemos vivir con miedo. ¿Cómo es que podemos estar en una sociedad con miedo constante de cualquier día salir a la calle y tal vez no volver? ¿Cómo podemos nosotros, por ejemplo, plantearnos tener una familia, hijos, y sabemos que es tan susceptible de que esto les pueda pasar? Entonces aquí yo sí digo, si nosotros no resolvemos, para mí la piedra angular de todos los problemas que nosotros tenemos, hasta en temas económicos, porque recordemos que ser tan inseguros también ahuyenta la inversión, disminuye las oportunidades de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros no resolvemos el tema de la criminalidad, que debería ser la primera, o la prioridad de todos quienes vayan o aspiren a representarnos, simple y sencillamente no podríamos hablar de una democracia como tal, no podemos hablar de derechos. Claro, ¿qué imagen estamos dando al mundo en lugar de promocionar turismo, nuestras exportaciones, productos tradicionales y no tradicionales, con esta película Sound of Freedom, este sonido de libertad que se clama y que es una impotencia frente a esta realidad? Doctor Pablo Punim, quiero comprometerle a seguir hablando de esto, porque hay que hacer escarnio en la sociedad, por un lado, de la responsabilidad que tenemos, y por otro, exigir al Estado ecuatoriano que se preocupe, que anteponga como una política de Estado el enfrentar estos problemas que están allí y que penosamente, en lugar de por lo menos paliarlos, de enfrentarlos, simplemente vemos que crecen, como se refleja, y usted citaba el caso de Canoa, provincia de Manabí. Le comprometo, doctor Punim, a seguir hablando de esto, porque, insisto, hay que hacer escarnio de este problema. Seguro, mi estimado Miguel, más bien, muchísimas gracias. De hecho, ya con esto finalizo. Justamente la semana pasada tuve la oportunidad de estar en Florencia en un congreso de criminología, y se trataron varios temas de la delincuencia organizada, muchísimos. Yo estuve exponiendo algo sobre el tema de prisiones y el tema de la justicia constitucional, cómo ha sido utilizada para favorecer a líderes de bandas, pero algo que me llamó mucho la atención es justamente que la gran mayoría de expositores trataban el tema justamente de la trata de personas y enfocado también en el tema de menores. Y aquí algo que a mí me llamó muchísimo más a reflexionar es que, sobre todo en los países que tienen condiciones muy similares a las nuestras, me refiero a las condiciones de desigualdad estructural que nosotros tenemos, es donde ellos también tienen estos graves problemas. Entonces yo sí creo que ya hay una base, sobre todo, por decirlo así, empírica, que ya nos está diciendo qué es lo que estamos haciendo mal, por dónde estamos fallando. Entonces ya tenemos luces de por dónde tenemos que ir. Y espero de todo corazón que nuestras autoridades, y bueno, no solamente ellos, sino también nosotros como ciudadanos, ya dejemos de transitar este camino que nos ha llevado simple y sencillamente a un callejón de salida, como lo decía en su momento. Muchas gracias, doctor Punim, para concluir, ¿y qué hace DINAPEN, la Policía Especializada de Niños? Claro, aquí el tema es sumamente complejo, y es nuevamente lo que yo le decía en su momento, ¿no? ¿Cómo es que estos problemas de esta magnitud siguen o pasan por nuestras narices, ¿no? Y es lo que yo digo, ya nos llama a preguntarnos, ¿es tanta quizás la ineficacia, o ya hablamos un tema de complicidad? Y es algo que yo sí quiero dejarles, porque si nosotros también no somos capaces de depurar la corrupción que existe en todo el aparataje público, nunca vamos a lograr tampoco llegar a los resultados que queremos. ¿Por qué? Porque la corrupción sigue siendo lamentablemente un mal que se está expandiendo en nuestro país, no solamente a nivel cultural, sino ya en todos los niveles, y esto es lo que para mí también viene a ser una piedra angular dentro del problema de la delincuencia organizada. Entonces yo sí creo que es momento de cuestionar la estructura de nuestras instituciones, cómo están funcionando, los mismos reglamentos, cómo se están realizando los procesos de selección, de permanencia, de ascensos, no solamente en temas policiales, militares también, en todo lado. Entonces creo yo que es momento de hacer un cambio, no solamente a nivel ya de política, sino reestructurar quizás todo el sistema. Quizás este sea el momento histórico en el cual el país nos está exigiendo mucho más, no solamente a los ciudadanos, sino a toditos, para que hagamos el cambio que necesitamos. Bien, al doctor Pablo Punim, abogado penalista, experto en temas de trata de personas, pedofilia, abuso sexual infantil. Muchas gracias por atender, por analizar este tema, y le comprometo, le insisto, a seguir hablando para hacer conciencia en el Ecuador de estos hechos que vivimos y que desborda al Estado ecuatoriano. Pablo, muy amable.
Hasta luego, estimado Miguel, y hasta luego con todos los oyentes. Una buena semana. Muchas gracias. Muy buen día. Buscando la verdad. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:17 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en nuestro país. Vean ustedes este tema que hemos abordado, que debiera hacer conciencia y recomendar. Hay que ver la película Sounds of Freedom, Sonido de Libertad, que realmente conmueve. Y aquí quiero insistir, qué pena que grandes plataformas no evidencien esta realidad, no solo en el Ecuador, como es de esta película, sino a nivel regional, a nivel mundial, donde se mueven miles de millones de dólares, trata de personas y abuso infantil. Nos gustaría ver en sus menúes esta película y no ser cómplices de una realidad que debiera conmover a todos en una sociedad. 7:18, vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar sobre la campaña electoral y qué esperan los ecuatorianos. Dos invitados, Francis Romero, director de Click Report, y Carlos Ferrín, consultor en comunicación política. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Manténgase bien informado. Estos son hechos reales, hechos verificados. A continuación, el microinformativo de esta hora. El gobierno nacional se ha esforzado en democratizar el crédito que nace de la banca pública. Contrario a lo que antes ocurría, hoy se ha logrado beneficiar a pequeños y medianos productores de distintos sectores. En los 2 últimos años pasamos de 9.000 a más de 15.000 operaciones mensuales de crédito. Esta es la verdad. Información confiable en su microinformativo de esta hora. Ban Ecuador ha entregado a nivel nacional más de 1.100 millones de dólares, cumpliendo el compromiso adquirido y beneficiando a más de 278.000 familias. Hasta aquí, su microinformativo. Usted ha escuchado